Listo. Entonces, ante la pregunta de cuántas páginas, el proyecto o la intención investigativa, un máximo de 40 páginas, es lo que dice la universidad. Un máximo de 40 páginas. Sin embargo, ustedes pueden montarse entre 35, 40 y 60 páginas, pero no más allá de 60, ni menos, yo recomiendo menos de 40. Por ejemplo, tengamos 35 páginas y 5 páginas o 3 de referencias, ¿sí? Colocando las referencias, incorporando las referencias que no sea menos de 40 páginas. Y fíjense que la tesis doctoral, cuando les toque, se recomienda entre 300 y 500 páginas. ¿Sí? O sea, el trabajo a nivel doctoral es ya, la tesis doctoral es otro cuento. El proyecto, como les decía en competencia investigativa, es el esquema o es, es el esquema que tenemos porfa, la profe Sara Elena, no la puedo silenciar, tiene el micrófono abierto. Sara Elena Garzón, por favor. Sigue abierto el audio de la profesora Sara Elena Garzón Lozano, por favor, cerrarlo. No lo puedo cerrar, ya lo cerré aquí, listo. Bien, entonces le decía que 40 páginas. Listo, eso lo pide la normativa. Vamos entonces a compartir un poco y a conversar de la metodología para que ustedes recuerden esa parte metodológica, tengan este material para ayudarse en este capítulo. Vamos a abrir la diapositiva para tener mejor visibilidad. Listo. Bien. La metodología, como ustedes ya lo saben, pregunto, tiene una serie de elementos que lo están viendo en pantalla. ¿Saben lo que implica el término paradigma? ¿Quién interviene? Profe, paradigma vendría a ser como la visión general de el plano investigativo como tal. Sí, sí, eso, pero también tiene que O ver sea, con, sí, lo escucho. la- las grandes corrientes de las formas de abordar la investigación. Exacto. Tiene que ver con esas concepciones que manejan los investigadores, los expertos, eh, como la forma, así como usted lo dice, de manejar cada investigación. Ya vamos a ver cada uno de esos paradigmas. La metodología implica estos elementos que están viendo en pantalla. El paradigma, el enfoque y el método, esos tres elementos juntos conforman la naturaleza de la investigación. ¿Por qué la naturaleza de la investigación? Porque esos tres elementos nos dicen a nosotros si esa investigación está dentro de un paradigma interpretativo, entonces se va a interpretar, es cualitativo, con un enfoque cualitativo y con un método eminentemente cualitativo. ¿Sí? Ahora, si nos dice que el paradigma es positivista, entonces ya estamos hablando de un enfoque cuantitativo, numérico, estadístico y métodos eminentemente de causa-efecto. Entonces, ustedes pueden subtitular el primer elemento de la metodología, lo pueden subtitular como naturaleza de la investigación o como paradigma, enfoque o método. Quería comenzar por aquí hoy porque resulta que soy jurado de varias tesis doctorales. Hoy y mañana estamos evaluando a ya los participantes en la primera reunión, ya aprobando o no aprobando, y me consigo tesis que tienen como subtítulo naturaleza de la investigación, pero luego tienen un subtítulo que dice paradigma, otro que dice enfoque y otro que dice método. Entonces,
lo que dicen de naturaleza de la investigación es algo distinto al paradigma, el enfoque y el método. Y eso no puede ser, porque la naturaleza de la investigación es sinónimo de paradigma, enfoque y método. ¿Puedo subtitular de esa manera o puedo subtitular como naturaleza de la investigación y elimino los subtítulos paradigma, enfoque y método? ¿Entendido esa parte? Aunque ahorita lo voy a tocar de nuevo, ¿sí? Esta es una entrada a la metodología. Por favor, profe, Carlos tiene abierto el audio. Por favor, ciérralo. Buenas noches, profe, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. La metodología también implica el contexto. Como lo ven allí en pantalla, el contexto es el lugar donde se va a efectuar, donde efectuamos un estudio o un trabajo cualquiera. Y ese contexto tiene unos informantes que en el caso de los estudios cualitativos, normalmente son estudios de casos, son casos pequeños de 5 o 7 informantes, 9 informantes, y normalmente esos son estudiantes, docentes, padres de familia, directivos. En el caso de los estudios indígenas, por ejemplo, los líderes indígenas, los sabedores ancestrales, todas aquellas personas que nosotros vamos a entrevistar y van a tener relación desde el punto de vista metodológico con nuestra investigación, son informantes. Entonces la metodología tiene la naturaleza de la investigación, el contexto, los informantes, las técnicas para la recolección de información. Ojo con esto, estoy revisando tesis, entonces aparece que técnicas con, como les dijera, mezclan lo que es una técnica, lo colocan como un instrumento. Y lo que es un instrumento lo colocan como técnica. Entonces, Profe, una pregunta. ajá, escuchamos. Todas estas cositas en roja, como usted ahorita dijo, un título o con el título que comienza una metodología es naturaleza de la investigación. ¿Puedo yo como pensar que todas estas cositas que nos está dando en rojo son títulos dentro de la metodología? Sí, pudiéramos pensar. Si vamos a la lámina anterior, no, me fui para allá. Si vamos a la lámina anterior, la naturaleza de la investigación no está en rojo porque tenía en rojo paradigma, enfoque, método. Pero o colocan naturaleza en la investigación o colocan paradigma, enfoque, método. Estos son títulos de la metodología. Exactamente. De contexto, informante, método, enfoque o en su defecto naturaleza de la investigación, técnica para la recolección de la información. Normalmente se usa técnicas e instrumentos para recolectar la información, pero si uno lo quiere separar como lo tengo yo aquí, también lo puede hacer. Les coloqué ahorita de entrada las 3 técnicas que son sí o sí para las investigaciones cualitativas, que son la entrevista, la observación y el análisis documental. Las técnicas son amplias, son macro y los instrumentos son micro. Los instrumentos con aquel instrumento, básica, valga la repetición, que me sirve para operativizar la técnica. Ya los vamos a ver ahorita al detalle cada uno. Otro elemento fundamental de la investigación son las fases, procedimiento de investigación, es el paso a paso. Esto, esto tiene que ver con el paso a paso de la investigación. Aquí uno cuenta, paso 1, se hizo tal cosa, se hará porque es en futuro como es el proyecto, se hará tal cosa, en el paso 2 se hace tal cosa, incluso lo podemos numerar así, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, o paso 1, paso 2, paso 3. El todo es que el procedimiento le deje claro al lector cómo se va a hacer ese trabajo de investigación. Otro elemento fundamental es el análisis de la información. Es decir, ya tengo toda la información recogida, ya tengo las entrevistas, tengo las observaciones, tengo el análisis documental con sus instrumentos organizados en bases de datos. Ahora surge la pregunta, ¿qué hago con ese material? Entonces, para eso están, debo escribir las técnicas de análisis de la información. ¿Cómo voy a analizar los datos? Hoy día, básicamente, ese es un proceso que se hace con software cualitativos.
e incluso con inteligencia artificial ahora sí se sabe utilizar muy bien. Y el otro criterio que debe tener la metodología es la rigurosidad científica. Eso hay que explicarlo, eso no les quita a ustedes mucho tiempo porque la rigurosidad científica la tiene escrita Miguel Martínez Migueles en su material sobre rigurosidad de la investigación cualitativa, allí lo tienen, de ahí se trae y lo que hace es adaptarse de acuerdo a cada método de investigación. ¿Vale? Entonces estos serían los elementos necesarios y fundamentales que debe tener la metodología. Ahora vamos a ver uno a uno. Ahora, Profe, discúlpame, ajá, ¿repites otra vez quién tiene ya claro lo de la rigurosidad científica? ¿cómo fue la pregunta, profe? Es que tú me dijiste, o sea, no hay que pensar mucho en la rigurosidad científica porque tal autor lo tiene ya. Organizado. Miguel Martínez Migueles. Me recuerda porque no tengo aquí, bueno, vamos a colocarlo aquí, sí, Miguel, para enviarles el enlace de donde está la rigurosidad científica. Miguel Martínez Migueles fue un profesor nuestro en maestría, profesor venezolano, ya falleció, fue por muchos años, profesor de la Universidad de Barcelona en España. Y él tiene muy bien explicado la rigurosidad científica. Sin embargo, aquí la vamos a tomar más adelantico. Vamos a hablar un poco de esa rigurosidad, qué elementos lleva y por qué es necesario hablar de que un estudio de investigación doctoral tiene que servirle a alguien de manera científica, tiene que tener una cientificidad. No es lo mismo que un trabajo de maestría o un trabajo de pregrado, que son más que todo trabajos eminentemente didácticos, pedagógicos. Ya esta investigación doctoral que ustedes están desarrollando, empezando en su proyecto, es más científica, más académica. Entonces, en un primer momento hablábamos de los paradigmas de investigación eh, y existen solo cuatro grandes paradigmas de investigación. Aunque hay autores que nos hablan de un camino entre el positivismo y el interpretativismo, los cuatro grandes paradigmas que sentaron sus bases, que existen y que tienen, digamos, un anclaje perfecto y que se pueden diferenciar uno de otro, es el paradigma positivista, el conocido paradigma de las investigaciones que trabajan con métodos estadísticos. Eso que hicieron ustedes, casi muchos de ustedes lo hicieron investigación tanto en pregrado como en maestría con el paradigma positivista, porque normalmente buscaban resultados cuantificables, estadísticos, matemáticos, y aplicaron básicamente encuestas. Entonces, ese es el paradigma positivista, ya lo vamos a ver ahorita en su método. El interpretativo tiene que ver con ese dejar ese camino numérico, positivista, matemático y pasar a interpretar la realidad desde el punto de vista cualitativo. Es decir, a partir de las experiencias y lo que perciben los informantes y las personas, pues uno hace análisis cualitativo. El paradigma interpretativo solo es eso, interpretar, es lo que muchos llaman hermenéutica. La hermenéutica es sinónimo de interpretación y eso tiene que ver con los métodos cualitativos. Pero existe otro paradigma que va más allá de interpretar, que es el paradigma sociocrítico. El paradigma sociocrítico, obviamente que también es cualitativo, pero aquí la finalidad es eh, cambiar. Uno investiga para cambiar una realidad, para resolver un problema, para transformar. Para eso se hacen los estudios sociocríticos. El paradigma sociocrítico permite que yo intervenga la realidad. Yo entro, intervengo. Puede ser que lo haga aplicando una investigación-acción, que ya la vamos a ver, o puede ser que intervenga desde el punto de vista como crítico, como etnografía crítica.
Lo que se busca es comprender la realidad interviniéndola. Y el paradigma pragmático es lo que yo llamo un sancocho entre cada uno de estos paradigmas. O sea, aquí incorporo todos los paradigmas. Por eso el paradigma pragmatista nos lleva a los métodos mixtos. Profe Azucena, ¿le escuchamos? Listo, doctor, desde el paradigma sociocrítico, donde su merced dice que también se puede abordar de investigación a acción. En varias ocasiones nos han comentado que este tipo de investigación tiene muchas fases y que por eso para desarrollar dentro de una tesis doctoral es complejo de desarrollar. ¿Su merced qué opinión tiene al respecto? A ver, eso depende, yo creo que les comentaba en competencias investigativas. Vamos a oír al profe Rodrigo qué pregunta tiene y respondemos las dos. Profe Rodrigo, lo escuchamos. Profe, es que yo me acuerdo que analizando como mi pregunta, mi objetivo, el profe me había recomendado que me fijara en el paradigma interpretativo. Sin embargo, ahorita con la explicación, pues me siento un poco confundido, pues mi objetivo es cómo llegar a proponer una, una intervención pedagógica, por decirlo de algún modo, para abordar el problema pues que estoy investigando. Entonces, no sé, creo que lo veo más por el paradigma pragmatista. No sé si me hice entender con la pregunta. Sí, sí, sí se le entiende y eso empata mucho con lo de la profe Azucena, porque, a ver, si nosotros tenemos como objetivo proponer, vamos a llamarlo así, ¿no? Proponer acciones metodológicas para la inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad. Como investigador, yo no estoy diciendo implementar acciones, sino proponer. Como estoy proponiendo acciones para X cosa, yo puedo enmarcar ese estudio en el paradigma interpretativo, porque simplemente estoy proponiendo acciones. Ahora, si yo digo implementar acciones pedagógicas para incorporar a los estudiantes de inclusión con discapacidad cognitiva a la institución, entonces ese verbo implementar nos está llevando al paradigma sociocrítico. Es decir, el paradigma sociocrítico implica implementar. ¿Por qué? Porque uno interviene en la realidad para transformarla, para apostarle a algo más allá de la interpretación. Y lo que preguntaba la profe Azucena, profe Rodrigo, ¿sigue preguntando allí o le quedó la manita arriba? Ok. Lo que preguntaba la profe Azucena, perdón, ¿cuál es la concepción que uno pudiera tener desde este lado de la pantalla del paradigma sociocrítico como tal? Sí, ciertamente usted lo dice, yo en una oportunidad ya en competencia investigativa decía que no es que uno no pueda aplicar cualquiera de estos paradigmas, uno puede trabajar con uno, obviamente, puede tomar uno de los cuatro, eso lo determina el investigador. Pero desde mi punto de vista como investigador, el paradigma sociocrítico, como usted lo dijo, profe Azucena, implica una serie de etapas y fases que también Miguel Martínez Miguel lo plantea muy bien. Es el que bueno, primero porque fue uno de mis profesores, pero también lo plantea muy bien organizado las fases del paradigma sociocrítico, aunque los investigadores Rodríguez Gil y García de España, que tienen un libro sobre investigación cualitativa también lo plantean muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el paradigma sociocrítico, como lleva muchas fases, se les va la vida al estudiante eh, elaborando el diagnóstico, que hay que elaborarlo primero, eso lo hacen todos, ahí no hay problema, pero tienen que hacer el diseño del plan de intervención o del plan de acción, porque además se enfoca el paradigma sociocrítico en la investigación-acción, es uno de los métodos. Entonces hay que elaborar el plan de acción, aplicar el plan de acción, que no lo puede aplicar en un mes, eso es más o menos un año de aplicación,
y luego evaluar ese plan de acción. Entonces se le va mucho tiempo y en qué tiempo prepara la tesis. Entonces, por eso es, profe Azucena, de que el paradigma sociocrítico pues es muy cuesta arriba y saldría muy costoso para aplicarlo a nivel doctoral. Sin embargo, ahorita van a ver que dentro del paradigma sociocrítico tenemos otro método. Ahorita lo vamos a ver, que es la etnografía crítica. Ahorita lo vemos allí. Bien. Entonces, nada, también para el profe Rodrigo, el paradigma lo seleccionan ustedes. Yo creo que usted va más por el paradigma interpretativo, pero también pueden tomar el pragmatista. De hecho, una de mis tesistas que sustenta ya el 21 de octubre la tesis doctoral, ayer fue aprobada por el comité de evaluación. Ella tiene un estudio netamente pragmático con un mixto, con estudio totalmente mixto, ¿no? Entonces, eso lo decide el estudiante. Lo importante es que tiene que ir conociendo cada una de las cosas que va proponiendo. Bien, vamos a ver de manera muy rápida el paradigma positivista. Está dentro del enfoque cuantitativo o el enfoque cuantitativo es positivista. Los principales métodos o diseños, recuerden que método y diseño son sinónimos, ¿no? Es lo mismo. Entonces tenemos los correlacionales, descriptivos, cuasi experimentales y experimentales. En realidad, cualquiera de esos cuatro métodos, lo que se hace es eh, estudiar variables, en unos casos para manipularlas y en otros para no manipularlas, sino estudiar una correlación entre la variable A con la variable B. Por ejemplo, si yo digo estudiar la influencia de la comprensión lectora en, en el rendimiento académico. Obviamente que eso ya no es cualitativo, porque si uno va a estudiar la influencia de una variable A sobre una variable B, eso es cuantitativo. Eminentemente se ubica en los métodos cuantitativos o dentro del paradigma positivista. Dentro del paradigma interpretativo tenemos el enfoque cualitativo, obviamente, con los métodos etnografía, fenomenología, teoría fundamentada y historias de vida, que son los cuatro más importantes, cuatro métodos más importantes. Ustedes pueden ubicar su investigación dentro de uno de esos cuatro métodos. Algunos ya la tienen, imagino, y ahorita vamos a revisar algunos. El paradigma sociocrítico que se enfoca en el método cualitativo y un poco como les decía hace un momento, a partir de la intervención de la profe Azucena, tiene como método la investigación-acción y la etnografía crítica. La diferencia de la investigación-acción con la etnografía crítica es la investigación-acción intervengo, elaboro un diagnóstico, elaboro el plan de acción, ejecuto el plan de acción y evalúo el plan de acción. En cambio, la etnografía crítica no hago toda esa fase, sino intervengo desde el diagnóstico. Es un diagnóstico largo que duraría algunos 3, 4 meses en la institución, observando, mirando, pero en la medida que yo observo, yo veo que el profe, por ejemplo, estoy observando lectura y veo que el profe pues no sabe mucho cómo enseñar la comprensión lectora y yo sé cómo hacerlo, entonces yo intervengo explicando cómo se debe enseñar la comprensión lectora y todo eso queda registrado para los análisis. Entonces, esa es la gran diferencia, la investigación-acción, diagnostico, diseño, implemento y evalúo. Y en la etnografía crítica solamente voy a hacer un diagnóstico, pero dentro de unos 3, 4, 5, 6 meses en el campo de estudio. Profe Azucena, la escuchamos. Una pregunta puntual. ¿La etnometodología es del paradigma interpretativo y cualitativo? Ya que estoy interesada en ese tipo de investigación, pero se encuentra a veces muy poca información de esa. La etnometodología, lo que pasa es que la etnometodología, yo particularmente no la explico por lo siguiente, por lo que usted acaba de decir, y la etnometodología no tiene un asidero de decir, ajá, la etnometodología tiene estos y estos pasos. Yo no los conozco, yo he leído y hay una serie de métodos que están por allí que se usan, pero hay que saber usarlos.
Por ejemplo, ahorita hay una tesis que hicieron que el método, perdón, generaron una tesis con un método que denominaron estudio de casos y resulta que estudio de casos es un método para la selección de informantes, no es un método como tal. Entonces tuvieron que cambiar a fenomenología, que era en realidad lo que estaba allí. Eso pasa con algunos métodos como la etnometodología, que es pero la etnometodología implica el estudio de comunidades, digamos, dentro de ellas mismas. Es una cosa que no es fácil entenderlo. Yo no lo he podido entender todavía, al menos. Explico lo que mejor manejo y en lo que tengo experiencia. Yo he hecho estudios etnográficos, estudios fenomenológicos, estudios en teoría fundamentada y ahorita tengo una tesis de una de mis estudiantes que estamos trabajando con historias de vida. Entonces explico lo que mejor manejo. Sin embargo, la etnometodología se puede usar, no hay ningún problema. Todo es conseguir el tutor que maneje muy bien Ok, ese método. doctor, gracias. Y entonces una más, digamos, como afín a ese tipo de investigación es la fenomenología. Sí, si usted va a investigar dentro de comunidades indígenas, por ejemplo, la etnografía le va muy bien. O la etnografía crítica, si quiere intervenir, ¿vale? Sí, señor, muchas gracias. Ok, y el paradigma pragmatista, que son los enfoques mixtos, y entonces combina todos los diseños, tanto cualitativos como cuantitativos. Selecciona un diseño cuantitativo y un diseño cualitativo. Bien. Como le decía, bueno, el profe Rodrigo lo escuchamos. Profe, es común ver tesis doctorales desde el informe, desde el enfoque pragmatista. Sí, sí hay, claro. No es tan común, no es tan común, pero sí hay. Ok, gracias. Sí hay. Yo, mi estudiante, la profe Lady, que a lo mejor va a compartir con ustedes su experiencia como estudiante de doctorado, porque ya ella sustenta tesis el 21 de julio, perdón, de octubre. eh, Ella es muy pragmática. De hecho, su estudio tiene análisis cualitativo y análisis cuantitativo y pues, la voy a traer para que comparta su experiencia con ustedes, que eso les sirve muchísimo. A lo mejor no ahorita en octubre, pero ya para noviembre que esté más descansadita y esa cosa, pues ya lo pudiéramos hacer. Y les decía de los informantes, ya les expliqué, ahí no hay muchos, son los actores, estudiantes, padres de familia, cualquier persona que vaya a participar en el estudio, líderes indígenas, etcétera, etcétera. Las técnicas más utilizadas son la observación, el análisis documental, las entrevistas y las encuestas para el caso de los estudios cuantitativos estadísticos. Para los estudios cualitativos, la observación, el análisis documental en las entrevistas, y aquí le coloqué matriz de análisis, porque el instrumento que se usa para el análisis documental es una matriz de análisis de documentos, ¿vale? Y los instrumentos para la observación son lista de verificación, notas de campo, diarios de campo con evidencia, lista de chequeo, escala Likert, eh, y guión de observación. Y para la entrevista tenemos guiones de entrevista semiestructurada, estructurada y en profundidad, grupos focales, lista de chequeo, escala Likert, pero los que más se utilizan cualitativamente a nivel doctoral son la entrevista semiestructurada, la entrevista en profundidad y los grupos focales. Eso es como que lo más se utiliza y los guiones de observación para la técnica de observación. Bien, a ustedes les va a quedar todo este material con el análisis de los datos y la rigurosidad de las investigaciones. Aquí están el paso a paso de cómo se hace el análisis de los datos cualitativos. ¿Sí? Eh, bueno, cualitativos y cuantitativos. Aquí está todo cómo se hace ese análisis. Se preparan los datos, se hace la transcripción que hoy día la hacen
los software de los teléfonos de WhatsApp, hace la transcripción de la oralidad a los textos, se organizan las variables si es cuantitativo o las categorías si es cualitativo, se aplican los software cualitativo o cuantitativo, y ya empieza el proceso de interpretación una vez que hayas aplicado el software y el software cualitativo emite lo que se denomina redes semánticas. Y los software cuantitativos como el SPSS emite tablas y gráficos. Una vez que tenga eso, viene toda esta parte de interpretación y aquí es donde sale a fluir la experiencia que el investigador tenga y el conocimiento que tenga de su marco referencial teórico, de su metodología, del conocimiento que tenga a nivel de proyecto del tema de investigación, lo usa en la interpretación, porque allí hay que usar todos los antecedentes, las teorías, las leyes, si tiene leyes, todo lo necesario para hacer la interpretación de esas redes semánticas que surgen o de esos cuadros o gráficos cuantitativos. ¿Vale? Y ya luego si viene la presentación de los informes y todo tiene que tener calidad y solidez, confiabilidad sobre todo, que es un criterio de rigurosidad científica muy importante, porque los trabajos de investigación doctoral tienen que ser confiables. Todas las citas, todo lo que te he citado, tiene que tener su autor, tiene que estar organizado de manera tal que sea entendible, no se puede uno copiar nada y ponerlo como si fuera de uno, entonces tiene que tener esa rigurosidad de organización de los textos. Bueno, y ya de aquí en adelante yo les voy a dejar este material repetidito porque aquí tienen lo que es la caracterización, objeto y finalidad de las investigaciones cualitativas. Les sirve, de nuevo explico la fenomenología, etnografía crítica, cada uno de estos métodos, coloco estudio de casos incluso para aquellos que deseen profundizar ahí, pero eso es algo que todavía está muy en estudio, ¿no? Y aquí tienen todo el procedimiento, el paso a paso del procedimiento de todas las investigaciones cualitativas, incluso está numeradito qué va primero, qué va después, qué sigue, y luego de eso general, entonces ahora cada método tiene sus pasos. Entonces, esto es para que lo lean, para que lo analicen y de aquí pueden sacar incluso el procedimiento de investigación de su parte metodológica de la investigación, del proyecto. Aquí están los pasos de la etnografía, está el procedimiento, el paso a paso de la teoría fundamentada, está el paso a paso de estudio de caso, que algunos autores lo denominan como método. Yo no planteo que el estudio de caso es un método, eso es más bien un análisis, un proceso para el análisis de muestra. Y aquí está los análisis narrativos, historias de vidas, también el paso a paso final, porque todas las investigaciones cualitativas, para finalizar, tienen unos procedimientos que son comunes a todos los métodos, y unos procedimientos específicos a cada método. Ahí se los dejo para que ustedes tengan ese material como apoyo, y aquí tienen las referencias más importantes que se usan en los métodos cualitativos. Vale, profe Rodrigo, le escuchamos, nos quedan 5 minuticos. Sí, profe, esta explicación, todas estas diapositivas e información sobre la metodología es principalmente pues para el desarrollo de la investigación doctoral, pero para la presentación del proyecto es que veo unos ítems que pues ahorita echando planificación de lo que voy a escribir para el proyecto, no logro identificar cómo los haría. Ahí Por están ejemplo, explicaditos, ahí está explicadito. Eso está explicadito para el proyecto y le sirve también para la tesis. Lo escucho, por ejemplo, Iba, perdón que lo interrumpí. en los análisis de datos que toca como ya seleccionar unas categorías, categorizar, pero eso pues surge cuando hay No, datos, ¿no? sí, sí, exacto. Ustedes no van a seleccionar, muy buena pregunta, profe. Ustedes no van a seleccionar ahora
en el proyecto las categorías y las subcategorías. No, eso va a surgir con los análisis de datos. Ustedes no pueden sesgar la investigación previamente. Algunos tutores piden que tengan las categorías y las subcategorías, entonces se denominan preliminares, algo muy preliminar, pero en realidad todo eso sale con el análisis de los datos. ¿Vale? Y sí, este material que les voy a dejar, que los voy a subir a la plataforma, puede ser ahora más tarde o mañana en la mañana, junto con lo que pedías, profe Rodrigo, de los materiales tipo guías. Entonces, eso les queda a ustedes para el análisis. Del ¿Alguna pregunta? Eso, entonces, pues en los subtítulos que yo anoté para la metodología hay un subtítulo que se llama Análisis de la información para el proyecto. Entonces, yo para el proyecto en ese subtítulo más o menos a qué le debo apuntar, a una proyección que yo tengo ahorita en el proyecto. Los análisis dependen ya del método en particular. Por ejemplo, si voy a analizar la comprensión lectora en estudiantes de segundo grado, entonces yo coloco como análisis selección de códigos, categoría y subcategoría de la comprensión lectora a partir del software Atlas TIC. Y ya. Ah, ok, listo. De todas maneras, yo les voy a compartir también el material de Miguel Martínez Migueles, del profe, para que ustedes tengan también cómo él plantea el análisis de los datos. ¿Vale? Tengo tareas, pero las hago esta noche, mañana en la mañanita le comparto o tarde en la noche les estoy compartiendo el material. Bueno, terminamos entonces por hoy, nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Feliz tarde a todos y bueno, agradecido con Dios por volver a compartir con ustedes esta maravillosa experiencia. Gracias, profe. Muchas No digas gracias, nada del profe. Congreso. Bueno, Gracias, y lo del Gracias, Congreso lo amable. tienen en el Congreso, tienen chance los que quieran inscribirse hasta este domingo, aunque cerraban hoy las inscripciones para ponentes, tienen chance todavía hasta el domingo para escribir ponencias. Cualquier pregunta sobre el Congreso me la pueden hacer a mi WhatsApp personal. ¿Listo? O la pueden hacer por el WhatsApp del grupo aquí de seminario que contestamos para todos. ¿Vale? ¿Listo? Ojalá que puedan asistir al Congreso. Los invito a que nos conozcamos allá, a compartir esa maravillosa experiencia en Bucaramanga, si pueden, y si no, participen de manera virtual. Como ponentes lo pueden hacer. ¿Listo? Feliz noche para todos. Muchas gracias, profe. Muy amable. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego.